Gracias por continuar con nosotros. Pues ya tenemos aquí a Alejandro, que algún problema era con los audífonos de Alejandro, pero ya sin audífonos, ahora sí nos escucha Alejandro Saldaña, colaborador de Rompeviento TV y pues articulista con nosotros, profesor investigador de la Universidad Veracruzana desde Jalapa y Coatepec. Muy buenos días, bienvenido Alejandro. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto, Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. En efecto, había un problema ahí con los audífonos, pero ya me los quité. Qué bueno que nos escuchas, Alejandro, bienvenido. Igual, Alberto, ¿qué tal? Aquí Sí. nomás. Pues Alejandro Saldaña, un artículo muy interesante que no sé si usted ya leyó en Rompeviento TV, y si no, me parece que tiene que hacerlo, porque es un artículo, me parece, muy equilibrado de pues lo que se puede decir los que están contra la consulta popular, los que la critican y los que la defienden. Es un artículo que se llama La consulta popular y las narrativas del triunfo. Si puedes compartirnos, Alejandro Saldaña, de qué va, cuáles son estos contrastes que tú identificas en esta consulta. Por supuesto, con mucho gusto. Pues es un poco una invitación a la reflexión conjunta sobre la consulta del 1 de agosto, que bueno, es inminente que se va a dar, ¿no? Y es un poco, bueno, intentar ponderar qué se podría considerar una consulta exitosa y qué se podría considerar una consulta no exitosa, ¿no? Es decir, ¿quiénes van a celebrar los resultados finales de la consulta? Obviamente, no podemos saber hasta que los números finales pues sean establecidos por las autoridades y nos digan participó tanta porcentaje del padrón electoral y los números finales fueron estos, ¿no? Sin embargo, me parece interesante de cualquier manera hacer algún tipo de reflexión desde ahora, porque vamos a ver, en primer lugar, todos sabemos que para que la consulta tenga un carácter vinculante, es decir, para que sea obligatorio y que las autoridades judiciales se den a la tarea de emprender de realizar las acciones pertinentes para llevar esta larga pregunta que formuló la Suprema Corte, se necesita el 40% de los votos del padrón electoral. Esto en números redondos, para no hacernos bolas, pues son 37 millones y medio, poquito menos de 37 millones y medio. Son 37 millones 411 mil 389 votos, que serían el 40% del padrón electoral. Vamos a decir 37.5 millones para hablar en números redondos. ¿Qué tan factible se ve que se alcancen estos 37.5 millones de votos? Pues yo la verdad la veo muy complicada. Francamente se ve muy difícil que se logre ese 40% del padrón. No solamente porque, digamos, por las campañas disuasivas a la participación o porque apenas el día de ayer el INE formalmente inició la promoción de la participación en la campaña, sino pues también teniendo como referente la elección federal de hace aproximadamente mes y medio, un poquito más o menos, en donde, digamos, la votación global fue aproximadamente de 52% del padrón electoral. De tal suerte que para que hubiera el 40% de la votación que requiere la consulta popular para ser vinculante, se requeriría que más o menos un 75% de los 49.2 millones de personas que participaron en la elección del 6 de junio pasado lo hicieran. Más allá de si votan sí o no o lo que sea, o sea, simplemente que acudan el día 1 de agosto a votar. Es decir, el 75% de esos 49.2 millones nos estaría dando los 37.5 millones aproximadamente que se necesita para que sea vinculante. Pero es altamente probable, ¿sí?, que no se logre simple y sencillamente porque la gente que no votó por Morena, y aquí voy a subrayarlo de esa manera, la gente que no votó por Morena o por sus aliados, es altamente probable que se abstenga de participar en la consulta del 1 de agosto. Más allá de si están o no de acuerdo que si los
expresidentes o los funcionarios o los políticos de años anteriores puedan ser llevados a juicio, es altamente probable que muchas de estas personas se abstengan de participar, con lo cual difícilmente se alcanza el 40%. Digo esto porque en la elección del pasado 6 de junio y para la elección federal, es decir, para la elección de los diputados federales, ¿sí? Los votos que obtuvo Morena y sus aliados son menos que la gente que no votó por Morena, es decir, hubo más personas que no votaron por Morena. Si sumamos los votos de la Alianza por México, tanto como alianza, como de manera independiente, PRI, PAN, PRD, etcétera, más los de Movimiento Ciudadano, más los independientes, más los de candidatos no registrados, más los nulos. Si sumamos todos esos votos, que no fueron por Morena o alguno de sus aliados, nos da cifras redondas 23 millones de personas. En tanto que los votos para los candidatos, las candidatas de Morena y sus aliados de la coalición Hacemos Historia, da 21 millones. ¿Sí? Es decir, hubo más, me refiero a la elección estatal, perdón, federal, porque en las elecciones estatales allá habría que ver ya las condiciones particulares de cada región, de cada estado, ¿no? Porque pues ahí la verdad es que muchas de los triunfos de Morena pues son con candidatos que hasta hace muy poco tiempo militaban en otras organizaciones, ¿no? Y la manera que se articularon las fuerzas políticas regionales pues es diferente, como ocurrió, por decir algo, San Luis Potosí, o como ocurrió Sinaloa, o como ocurrió, qué sé yo, en otros lugares, ¿no? Entonces, si se da este proceso de abstención, difícilmente se va a dar ese 40%. Obviamente, si no se llega al 40%, lo cual me parece que tiene una alta probabilidad, los detractores de la consulta pues van a cantar victoria de manera casi que en automático, ¿no? Diciendo, no, se logró el 40% y aquí se ve el fracaso, etcétera, etcétera, ¿no? Y como yo digo en el artículo, ¿no? Habrá gente que diga que en política se trata de ser eficaz, se trata de un asunto de eficacia política. Y si lo leemos a partir de este criterio de eficacia política, en efecto, si no se alcanza el 40%, pues se podrá considerar quizás un fracaso. Pero por otro lado, también es cierto de que en el país no se había hecho un ejercicio de este tipo, por lo tanto estamos hablando de una democracia participativa, quizás uno de los primeros expresiones de democracia participativa, por lo tanto es un ejercicio inédito, ¿sí? De tal suerte que el simple hecho de realizarlo, el simple hecho de que se haga la consulta, para mucha gente significa y va a significar pues un éxito. Entonces tenemos los dos extremos, ¿sí? Para quienes pueden considerar lo que esto va a ser un fracaso por no alcanzar los 40 millones de votos necesarios, 40%, perdón, 37.5 millones, como quien afirme que independientemente del número de votos obtenidos en la consulta, será un éxito. Y yo lo que digo en el artículo es que quizás lo más sensato sea no irse ni a un extremo ni al otro, o sea, tratar de ubicar un punto medio en donde la eficacia política no esté reñida tampoco, como también se puede argumentar que en política lo más importante son los principios por encima de la eficacia. Pues si tratamos de ubicar un justo medio, yo creo que si se pudiese, digamos, de alguna manera replicar la votación del pasado 6 de junio para elección federal de Morena y sus aliados de alrededor de 21 millones de votos, de 21 millones, yo creo que sería un rotundo éxito, aunque no se alcancen los 37.5. Me parece que sería formidable llegar a esta cifra de 21 millones. Conforme vayamos descendiendo de esa cifra, pues me parece que la sombra del fracaso o la sombra de un ejercicio pues que distó mucho de alcanzar sus objetivos, pues era más densa esa sombra, ¿no? Quiero decir, bueno, si acuden 3 millones, estoy dando un número totalmente al azar, ¿no? 3 millones, pues me parecerá que eso no muestra mucho músculo político. Y en un ejercicio como este, se necesita también mostrar ese músculo político. Por ahí va un poco la idea del texto, ¿no? Tratar de establecer algún tipo de criterio de cómo podemos tener una evaluación más justa, ¿no? Más equilibrada acerca de este inédito ejercicio, más allá de si
de si estás a favor o no, lo que sea, yo creo que hay que tener algunos referentes para evaluar este ejercicio, ¿no? Porque a final de cuentas, independientemente, bueno, no independientemente, si se logra el 40% del padrón electoral, es claro que la pelota va a caer en la cancha de las autoridades judiciales que deberán iniciar los procedimientos pertinentes para etcétera, etcétera, ¿no? Pero si no se alcanza el 40%, pues queda en el aire la pregunta, Alberto, Ernesto y bueno, toda la gente que nos sigue, ¿y qué sigue? Pues sí, porque aún cuando, si, como tú planteas en tu artículo, Alejandro, se lograra alcanzar ese porcentaje que establecen las leyes para que la consulta sea vinculante, el tono mismo de la pregunta que ordenó que se publicitara o que se aplicara la Suprema Corte de Justicia de la Nación abre muchísimas probabilidades para que haya un farragoso proceso judicial. Y también me llama la atención lo que tú mencionas en tu artículo, Alejandro, de que independientemente del resultado, pues los promotores y los detractores van a tratar de cantar victoria de una u otra manera. Los promotores, porque es un ejercicio inédito dentro de un sistema político bastante estricto que no permite todavía la participación ciudadana más amplia, y los detractores porque van a aprovechar, como tú bien dices, para decir que es un fracaso y le trasladarán, es lo que creo yo, el resultado hacia el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que él mismo está en contra del juicio a expresidentes. Pero lo que tú mencionas al final de tu artículo también me parece importante de considerarlo y te pediría una reflexión, porque tú dices, Alejandro, al final, quienes van a tener las narrativas de triunfo más sonoras, definitivas e indignantes serán las que profieran o canten Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. De ahí viene la pregunta, bueno, ¿y qué sigue? En efecto, o sea, me parece que de aquí a que, es decir, de la consulta a que los expresidentes en efecto sean llevados a juicio, hay una distancia muy, muy grande, ¿no? La otra cuestión es que también hay que considerar la consulta como parte de este proceso de construcción democrática inédita, que está relacionada, lo queramos o no, con el referéndum de revocación de mandato del próximo año, ¿no? Es decir, son elementos que también se deben de tomar en consideración, de tal forma que no es menor el tema de la demostración de músculo político en esta consulta, ¿no? O sea, insisto, si son muy pocas las personas que acuden a la consulta, pues el músculo político realmente va a ser muy esmirriado, ¿no? Y de cara a la revocación del mandato de marzo del próximo año, pues no es un escenario muy alentador, digamos, ¿no? Para el presidente propio y, bueno, para generar las fuerzas de izquierda, ¿no? Por eso insisto, no es un dato menor que simplemente con el número que sea ya es un éxito, pues yo digo que no. Y yo insisto, creo que es muy difícil que se alcance el 40% por los argumentos que ya dije. O sea, mucha gente que sí participó en las elecciones del 6 de junio no va a participar, es el escenario que se prevé en la consulta popular y por lo tanto difícilmente se lograrán los 37.4 o 5 millones de votos. Alejandro Saldaña, hay gente que ha estado escribiendo en el chat. Por ejemplo, dice Yolanda Becerril, hola, buen día. Este ejercicio es ciudadano y desde mi punto de vista no tiene que ver con el partido Morena. Lo mismo colocó Guadalupe Cruz. No estoy de acuerdo con Saldaña, lo más importante es la participación ciudadana en la vida política del país, la cual hay que promover. Y bueno, hay Mar Inet que dice, creo que mucha gente que no votó por Morena por las contradicciones internas, sí votará en la consulta. Además de señalar que le gusta mucho el cierre, gente que comenta que le gusta mucho el artículo y cómo cerraste las reflexiones que hubo ahí. Pero es esta parte que veo que colocan varios. Gisela Álvarez, por favor, no diga eso, no es Morena, es una consulta ciudadana. ¿Qué decir, qué responderle a esta gente, Alejandro?
Pues que tienen toda la razón, ¿no? O sea, en términos de que es un ejercicio que han impulsado desde hace muchos, muchos años diversas organizaciones ciudadanas, ciudadanos, etcétera. Esto es totalmente cierto. Pero también hay que decirlo en términos de la realpolitik, ¿no? Como dicen los gringos, ¿no? En términos de la política real y de la política, pues, que no es, digamos, necesariamente tersa ni así, pues es claro que los negativos se le van a cargar a Morena en el caso de que sean, de que esto suceda, pues, de que sean negativos debido a la poca participación popular, ¿no? Por una razón muy sencilla, disculpen ustedes, esta casa es pet friendly y acaba de llegar alguien, ya están ladrando los perritos. También Momentum es pet friendly, no te preocupes. Sí, Ya no tardan a aparecer Mateo, pasar a ojitos, en fin. Disculpen ustedes. En términos de política real, pues, ¿no? ¿Quiénes son los que están, los principales promotores de la consulta? Pues es claro que es Morena, sus aliados, el propio presidente ha hablado de la participación, aunque él diga que en lo personal, Chávez Lindado dice, yo no voy a participar, ¿no? Pero anima a la gente, convoco para que participen en ese ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad de que es un ejercicio ciudadano, pero me parece que también es cierto que los resultados a favor o en contra pueden abonar o no a Morena y, digamos, quizás sus aliados, ¿no? Ese sería mi comentario. Alejandro, ¿qué reflexión te lleva a ti la posición del presidente López Obrador, que bien como bien me señalan en el chat, es verdad, él no está en contra de la consulta, más bien él ha dicho que no va a participar? Pero ¿qué reflexión te lleva a ti en la posición del presidente? Yo la llamaría un poco inclusive ambivalente o no totalmente clara, porque por un lado alienta la participación, pero al mismo tiempo él dice yo no voy a participar, con la certeza de que la voz presidencial, y específicamente la de López Obrador, es muy poderosa. No sé, ¿qué piensas tú de esta ambigüedad presidencial? Pues así como bien lo mencionas, ¿no, Alberto? Esta ambigüedad, pues a mí me parece más bien desalentadora, ¿no? Porque en efecto yo creo que la voz del presidente pues tiene mucha fuerza, sin lugar a dudas, y su presencia y vamos, el apoyo, digamos, reflejado en muchas encuestas, pues sí me parece una posición, como ya bien lo has dicho, ambivalente, yo diría desconcertante, ¿no? O sea, sí participen, pero yo no lo voy a hacer. Entonces, esta ambigüedad me parece que pues es desalentadora y quizás algunas personas, no lo sé, no tengo ningún elemento para afirmarlo en uno o en otro sentido, pues les parezca eso, ¿no? Si el presidente dice que hay que participar, pero él no va a participar, pues entonces yo tampoco, ¿no? No lo sé, ¿no? Pero sí me parece que hubiera sido mucho más conveniente, digamos, en términos de los fines de la consulta, que el presidente hubiera mantenido una posición mucho más, más clara, ¿no? Más contundente de sí voy a participar, por supuesto que lo voy a hacer, ¿no? Pero bueno, no sé, desconozco los motivos, aunque él lo ha expresado con todo este discurso acerca de no soy revanchista y no quiero con el pasado y no me quiero pelear y que más bien hay que ver hacia adelante, etcétera, ¿no? Yo lo que considero es que la única manera de ver hacia adelante con optimismo, con esperanza, con confianza, etcétera, es sobre la base de la justicia. Y la justicia no se puede alcanzar si no se emprenden los procedimientos pues, orientados a castigar los abusos, los delitos cometidos no solamente por los expresidentes, sino hay todo un conjunto de funcionarios y de empresarios y etcétera, que tanto defraudaron como vamos, robaron de las arcas públicas, como se cometieron una serie de ilícitos que deberían de ser investigados, más allá de si hay o no consulta, precisamente en aras de construir una plataforma de confianza institucional para poder avanzar hacia adelante, ¿no? Ya, pues Alejandro Saldaña, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada y esta parte que también me parece importante, que es, de hecho, desde mi punto de vista, una de las fundamentales que garantizan que no se pueda llegar a los 37 millones y tantos,
ni siquiera la mitad de eso, es que el INE además pues está instalando solo el 30% de las casillas de los que instaló cuando en la pasada elección, Alejandro. Sí, son 50 y tantas mil, no me acuerdo exactamente, poco más de 50,000 casillas, pues eso, que es la tercera parte de las instaladas en la elección del 6 de junio. Entonces, eso ya de entrada, pues hace que no sea, digamos, tan sencillo para muchas personas acudir a una casilla, depositar su voto, su opinión, ¿no? Sí, en efecto, o sea, vamos, obviamente no hay una relación directa entre el número de casillas y el número de votos, pues, ¿no? Entonces no podemos inferir que si en la pasada elección se obtuvieron 49 millones de votos, en esta, al haber una tercera parte de casillas, se obtendría la tercera parte de esos 49 millones de votos. Por supuesto que no. No es así de mecánica la cosa, ¿no? Pero sí, desde luego, es un elemento que abona a la no participación. Es decir, si una persona tiene que trasladarse, pues no sé qué distancia de su domicilio hasta la casilla, pues quizás eso le desmotive para participar. Por otra parte, pues lo mismo, ¿no? Si alguien acude y observa que hay una fila, pues que le va a llevar demasiado tiempo, pues si a lo mejor decide no formarse, qué sé yo, ¿no? Y pues sí, o sea, me parece que existen los elementos como para poder transitar hacia otras formas de consulta, por ejemplo, vía electrónica, vía digital, en donde el número de teléfonos celulares que hay en el país, pues al menos hace suponer que una buena parte de la población pudiese participar a través de estos otros mecanismos. Pero bueno, eso está en el terreno de la especulación, todavía no hay nada de esto, y yo creo que ahí habría que avanzar en México en este tipo de otras formas de participación. Pues así Alejandro. es, Alejandro. Sí, Alejandro, así es. Hay que avanzar, perdón, Ernesto, hay que avanzar, porque como bien dice Héctor López Osuna en el chat, dice, ladran los perros, señal que caminamos, Alejandro, a propósito de tu casa pet friendly, que mencionaba. Gracias. Le voy a pasar el mensaje aquí a Puca. Ok, perfecto. Bueno, pues Alejandro Saldaña, muchísimas gracias por tomar una llamada. Estamos en comunicación. Hasta pronto. Que estén muy bien. Buen día y buen día al auditorio. Que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto. Hasta luego, Alejandro.